Muy buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy. Vamos a eh, hacer una breve presentación de la primera clase de introducción a pediatría. La asignatura Pediatría 1 pues comprende básicamente los aspectos que tienen que ver con la evaluación y la vigilancia del crecimiento y el desarrollo de los niños de bajo riesgo, de los niños que podríamos decir entre comillas, niños normales, que acuden pues para la vigilancia de su crecimiento y desarrollo y el apoyo que le podemos dar como médicos en cuanto a educación y promoción de la salud. Para presentarme con ustedes, pues primera vez que soy su docente. Yo soy Alcibiades Batista González, soy doctor en medicina por la Universidad de Panamá, egresado en 1990. Tengo una maestría en ciencias clínicas como especialista en pediatría. La realicé en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, la terminé en 1996 y luego reconocida a nivel de maestría en ciencias clínicas por la Universidad de Panamá. También tengo una maestría en educación con especialización en investigación y docencia superior del 2007. Realicé un diploma de desarrollo y salud integral del adolescente en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 2011. También soy especialista en educación médica con enfoque de atención primaria de la salud de la Organización Panamericana de la Salud en el 2012. Y tengo un diplomado en gestión de proyectos innovadores de salud de INCAE Business School en 2015. En el año 2018 tomé un curso de instructor en simulación en el Centro de Entrenamiento Médico Avanzado y Simulación de la Universidad del Sur de la Florida. Pues actualmente soy pediatra del Ministerio de Salud. Yo comencé trabajando en el área oriente de Chiriquí desde junio del 97 hasta diciembre del 2002. Luego me desempeñé como pediatra en el Hospital José Domingo Valdía desde enero de 2003 hasta mayo de 2017. Allí fui jefe del departamento de pediatría y al final, pues desde el 2010 hasta el 2017, me desempeñé como jefe de la División de Docencia e Investigación. Fui subdirector médico del Sistema Regional de Salud de Chiriquí de junio del 2017 a febrero del 2018 y director médico del Sistema Regional de Salud de Chiriquí desde marzo del 2018 a julio del 2019. Y pues soy profesor de pediatría de la UNACHI desde agosto de 2006 a la fecha, ya cumpliendo 14 años de servicio como docente en la facultad. La propuesta de evaluación la debemos discutir en una reunión que vamos a tener presencial, pero básicamente es sencilla. Tenemos que hacer, como dice el estatuto universitario, 2 parciales que cada uno debe tener un 15%, entre los dos valen el 30% de la nota. Los módulos correspondientes a la práctica clínica, no va a haber práctica clínica, todo va a ser de manera virtual. Sin embargo, hay una profesora de práctica clínica que es la tutora de las rotaciones, la doctora Gidalti Hernández. Con ella ustedes van a desarrollar algunas actividades que tienen más hacia la parte práctica, resolución de casos clínicos y este tipo de actividades. Y las evaluaciones que realice la doctora pues van a tener un valor de 20% en la nota final. Lo demás son las actividades que vamos a desarrollar, que van a estar asignadas dentro de la plataforma, dentro de Classroom, donde van a tener investigaciones, asignaciones, talleres, pruebas cortas, y todo eso en conjunto va a valer un 15% y el semestral pues un 35%. Este es el enfoque o la adaptación que hemos hecho de la evaluación desde el punto de vista entonces virtual, como vamos a desarrollar el semestre. Entrando en materia, pediatría y puricultura. Tenemos que tener claro, porque no pretendemos que ustedes sean pediatras o hacerlos mini especialistas en 2 semestres, en un semestre viendo el niño normal y en otro semestre viendo las patologías más frecuentes. Recuerden que
lo que pretendemos es que ustedes van a egresar como médicos generales, médicos de atención primaria. Lo que pretendemos y el objetivo principal de la asignatura, tanto Pediatría 1 como Pediatría 2, es que ustedes como médicos de atención primaria puedan y tengan las competencias necesarias para evaluar y dar seguimiento y vigilancia a niños en el ámbito de la atención primaria. Lo que se trata es de entregarles esos conocimientos y que ustedes desarrollen esas competencias. Sin embargo, cuando hablamos de niños siempre se habla de pediatría. Dentro del módulo hay un apartado de historia de la pediatría que ustedes van a desarrollar, van a revisar algo de material. Sin embargo, les adelanto que pediatría como especialidad independiente en la medicina es relativamente reciente. Fue en la segunda mitad del siglo XIX que cuando ya comienza a reconocerse la pediatría como una especialidad. Y el problema es que cuando esto ocurre, cuando se le reconoce como especialidad de la medicina, el nombre que se le asigna es un nombre que restringe mucho, porque si nos vamos a qué significa pediatría, pediatría significa curar niños. Sería la especialidad médica que estudia al niño y a sus enfermedades, si lo vemos desde ese punto de vista. Porque el término procede del griego paidos, que significa niño, y de iatrea, que significa curación, es decir, curar niños. Si nos restringimos a lo que el nombre dice, tendríamos que tener niños enfermos para que acudan y poder curarlos. Y realmente el contenido debe ser mucho mayor que eso y mucho más amplio. Y no debe circunscribirse a la curación de las enfermedades de los niños, ya que la pediatría debe ocuparse tanto del niño sano como del niño enfermo. Y yo diría que como pediatras, los especialistas y los médicos de atención primaria, los médicos generales que atienden niños, deberían enfocarse más en el niño sano, en el niño de bajo riesgo y hacer todo lo posible por mantenerlo sano y que vaya creciendo sano para que se convierta en un adulto sano. De ahí que hay otro término que hay que considerar, que es el término puericultura. La puericultura o crianza de niños. Este es el significado que tiene el término puericultura. Es decir, se ocupa de los niños tanto en su estado de salud como de enfermedad y en su crianza. El origen etimológico se encuentra en el latín, ya que es fruto de la suma de dos componentes de esa lengua, el sustantivo puer, que puede traducirse como niño, y la palabra cultura, que es sinónimo de cultivo. La unión de pediatría y puericultura es lo que nos da realmente la integralidad del cuidado de los niños. De hecho, en algunos lugares de Europa, por ejemplo en España, por mucho tiempo los especialistas no se les llamaba solamente pediatras, no egresaban como pediatras, sino egresaban como pediatra puericultores. También hay que mencionar, y eso es importante, la puericultura no es privativa de la pediatría o de la medicina solamente. Es más, se toma mucha información y muchos saberes de otras disciplinas que son muy importantes para la puericultura, para la crianza de los niños, por ejemplo, de la parte social, de la sociología, de la antropología, de la psicología del desarrollo, del trabajo social. Hay toda una serie de disciplinas de las cuales se ha ido nutriendo este aspecto de la puericultura e integrándolo a la pediatría. En algunos países le consideran esto como pediatría social también, es decir, la parte no solamente individual del niño en sí mismo, sino la parte familiar y comunitaria y cómo debe ser abordado para lograr la salud integral de estos niños. Entonces, el niño y niña desde la atención primaria, que es, pues como les decía, ustedes los estamos formando para que sean médicos de atención primaria, médicos generales en el primer nivel de atención. ¿Qué tiene que saber un médico que se va a desempeñar en el primer nivel de atención, el nivel básico, y que va a atender niños? Tiene que saber quién es el niño, quién es la niña. Francesco Tonucci, un connotado educador italiano, dijo una vez la frase: el niño no se hace, el niño se nace, es decir, es algo que se es por derecho. Desde el momento en que una criatura nace, ya es un niño o una niña por derecho. El Principito, una de las obras
las máximas obras de Saint-Exupéry, que cree que de pequeños todos fuimos niños, aunque muchos luego lo olviden, y él así lo expresa en uno de los capítulos del libro Saint-Exupéry. Eso es un llamado de atención a que todos tenemos un niño dentro, un niño interior, el niño que fuimos en algún momento y que no debemos olvidarlo y que es muy importante tener conciencia de eso para cuando nos convertimos en padres. Entonces, los médicos que atienden niños pueden favorecer que el hijo o hija, ese pequeño niño o niña que acaba de tener una familia, recupere al niño que habita en cada padre o cada madre. Y esa parte es sumamente importante. Fíjense, la meta o la labor, el trabajo que tenemos los médicos que atendemos niños, de despertar nuevamente el niño que vive en cada mamá o en cada papá, para que puedan entonces criar mejor a sus hijos. La profesión médica es el estamento en que la sociedad delega la atención al sufrimiento y a la muerte. Esta delegación nos convierte en los brujos de la tribu. En la medida en que nos investimos de ciencia y técnica, nos convertimos en doctores. Si desarrollamos además nuestra sensibilidad y espiritualidad, podremos entonces llegar a ser médicos. Esto es sumamente importante, esta cita. Aquí abajo está la referencia de esa cita. ¿Por qué es tan importante esta cita? Porque esto no es válido solamente para los médicos que atienden niños, es para el médico que atiende en general. Pero tenemos que retomar todos esos valores que tiene nuestra profesión. Hemos perdido mucho de esa delegación, cómo nos delegaba la sociedad, la cultura, la tribu, a nosotros, el sufrimiento y la muerte. Eso hay que volverlo a retomar de nuevo. El médico debe volver a ser el brujo de la tribu, y para eso no se impone, eso se gana haciéndose respetar, pero haciéndose respetar contacto con conocimiento, con autoridad moral, para convertirnos nuevamente en esos brujos. Pero no solamente quedemos hasta ahí, tenemos que investirnos en ciencia y técnica. Y miren la palabra ciencia. Ciencia es muy importante en la medicina. La medicina no es solo ciencia, es ciencia y arte, pero la ciencia está de fondo. Y técnica que vendría siendo en este caso la habilidad, las destrezas, dependiendo en el área en que nos desempeñemos. Si nos alejamos de la ciencia, definitivamente podemos estar haciendo más daño que bien. Y recuerden que una de las máximas en cuanto a principios de bioética en nuestra profesión es el primero no hacer daño, primum non nocere. Por lo tanto, tenemos que ser muy celosos y vigilantes de estar apegados a la ciencia, a la mejor evidencia disponible para ofrecer la mejor terapéutica o las mejores recomendaciones a nuestros pacientes y llegar a un acuerdo terapéutico con ellos o orientarlos hacia las mejores prácticas, pero entonces tampoco olvidándonos de esa sensibilidad, de esa empatía e incluso de espiritualidad para poder entonces, como dice esta cita, poder llegar a ser médicos. Si no, nos vamos a quedar solamente como doctores y no vamos a llegar a ser médicos. Entonces, eso es para todo el quehacer médico, pero cuando tratamos niños y niñas, adolescentes, tenemos que tener esto mucho más claro aún. Para atender niños y adolescentes en atención primaria, hay que saber bien qué es un niño, qué es una familia, qué es una comunidad y una escuela, y tener habilidades de relación con padres, con niños, con adolescentes, con el consiguiente sentido del humor, tener habilidades para la mediación familiar en casos de conflicto, o sea, para convertirse uno en un facilitador y mediador en la familia, tener habilidades de mediación comunitaria para lograr cambios en las prácticas comunitarias, para lograr una mejor salud familiar y lo que nos interesa de los niños y adolescentes, y también incluso habilidades de mediación escolar, porque muchos, sobre todo ya en la edad escolar y en la edad adolescente, muchos de los problemas que pueden llegar a tener los niños están muy vinculados con el ámbito escolar. Y obviamente hay que tener habilidades de manejo de situaciones, contacto y, como dice ahí la cita, con alguna gota de magia. Siempre en un plano de simple ayudante de la familia. Recuerden que como médicos no imponemos. Como médicos no podemos determinar en la mayoría de las veces lo que se hace o lo que no se hace. Nosotros aconsejamos, orientamos y ayudamos a salir adelante a la familia.
Tener en cuenta también que la salud y la enfermedad no responden solo a problemas de infraestructura, es decir, al componente biológico o al enfoque biomédico tan diseminado en algún momento en la medicina, sino también de supraestructura, es decir, la mente, el entorno, que hoy en día todos esos factores del entorno, incluyendo el medio ambiente, lo llamamos los determinantes de la salud. Y es precisamente este segundo componente el que cada vez genera más demanda asistencial, no tanto el biológico, porque pues las enfermedades se van controlando poco a poco, pero el componente de supraestructura, mente y entorno, genera muchos problemas o tienden a empeorar los problemas de la esfera biológica. Entonces, si tuviéramos que definir a un niño o a una niña, perdón, a través de un esquema, tendríamos un esquema como este. En el centro tenemos al niño y a la niña, o puede ser uno o el otro, que tienen varias dimensiones. Ok, todo niño o niña debe estar dentro del seno de una familia. Esa familia debe estar fundada en una serie de principios, vivir con dignidad y dentro de una escala de valores. ¿Y cuál es el objetivo de la familia? Criar niños libres e independientes. ¿Ok? Ese es lo ideal. Pero para poder que la familia logre ese cometido, tiene que tener una serie de recursos a su favor. Entonces, decimos familia con dignidad. ¿Cómo debe ser el hábitat? ¿Cómo debe ser la casa? Y se los pongo nada más así para que ustedes lo mediten y hagan una reflexión sobre el tema. ¿Cómo debe ser la vivienda? ¿Cómo debe ser el hábitat de una familia para que viva con dignidad? ¿Cómo debe ser el acceso de alimentos, la seguridad alimentaria, la disponibilidad de trabajo para que haya los recursos suficientes para tener esa casa adecuada, esos alimentos adecuados, mandar a los niños a una escuela donde se les brinde una educación de calidad, que debería ser un sistema público, ofrecerles salud a su familia y atención en caso de la enfermedad, que también lo ideal es que fuera en un sistema público, y educar a sus niños para que sean libres e independientes. Fíjense todo lo que hay alrededor de eso. Recuerden que hay un componente o una dimensión biológica en cada niño o cada niña, pero que también hay una dimensión psicoafectiva que no puede dejarse por fuera. Dentro de la dimensión biológica, pues todo niño o niña es un ente desde el momento en que nace, e incluso antes de nacer, desde el momento de la concepción, es un ente en constante crecimiento y desarrollo. Y por lo tanto, como está en crecimiento y desarrollo, es susceptible a muchos daños desde el punto de vista biológico que pueden derivar a enfermedades, discapacidad y o muerte. Así que esto nunca se puede perder de vista, es parte importante de lo que nosotros hacemos como médicos, pero no podemos desligarlo de la parte psicoafectiva. Y en la parte psicoafectiva, dentro de la crianza familiar está el afecto, el cariño, el cuidado, el velar por esos niños, el protegerlos, y no solamente en el ámbito familiar, sino también comunitario. Y hay mucho que tomar en cuenta desde ese punto de vista. Y aquí está entonces la comunidad, ya la mencionamos, no solamente esto es responsabilidad de la familia, sino que también es responsabilidad de la comunidad. Pero la comunidad tiene que velar por una serie de factores sociales para garantizar, como les decía, la seguridad alimentaria. Aquí está, aquí abajito, la nutrición. Tiene que velar porque haya acceso a una buena educación, que debería ser un sistema público, al igual que un buen sistema de salud, que debería ser un sistema público. Los aspectos económicos tienen mucha trascendencia, el empleo, la seguridad del empleo, la seguridad de los ingresos económicos, la vivienda digna y apropiada, el sistema político que debe favorecer el bienestar de toda la comunidad y obviamente la parte cultural que no se puede dejar por fuera. Y todo eso rodeado, ¿por qué? Por un medio ambiente que debe ser saludable, porque si no va a tener impacto negativo en todas estas esferas. Entonces, no podemos entonces ver al niño o a la niña aislados de todo este esquema, y por eso cuando hablamos de vigilancia del crecimiento y desarrollo y atención de niños y niñas, no podemos desvincularlo de todas estas cosas que estamos viendo aquí. Y igual podríamos decir para los adolescentes. Entonces,
Este semestre nos vamos a centrar sobre todo en la vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño de bajo riesgo. Es de mucha utilidad en la atención primaria, en el primer nivel de atención, tanto desde el punto de vista de la pediatría preventiva como de la pediatría curativa. En la pediatría preventiva, porque a través de la vigilancia del crecimiento y desarrollo vamos a ir constatando si ese niño está creciendo de la manera en que se espera que crezca y si el ritmo del desarrollo va de acorde a lo que se espera. Entonces, si un niño va de esa manera, debe estar sano, debe estar creciendo bien. Y para lograrlo tenemos que educar, hacer promoción de la salud, hacer promoción de prácticas saludables, educar a los familiares de la comunidad, al mismo niño a medida que va creciendo de acuerdo a su nivel de desarrollo, para mantenerlo sano. Lo ideal y la fortaleza más grande del primer nivel de atención no es tanto atender enfermedades, es ayudar a que los individuos, las familias y las comunidades se mantengan sanas. Entonces, ahí viene un punto importante. Y lo otro, pues, de pediatría curativa, porque también nos ayuda determinar la gravedad de una enfermedad en un niño, en una niña, depende mucho de la afectación que tenga del crecimiento y el desarrollo. Mientras más grave la enfermedad que tenga un niño, más grande va a ser el impacto sobre su crecimiento y su desarrollo. Muchas veces sospechamos que algo anda mal cuando el crecimiento comienza a detenerse, no evoluciona adecuadamente. También hay que tener presente algo: las patologías más frecuentes son las responsables de la mayor carga de morbimortalidad, y esto es a nivel mundial. Y el control de esas patologías frecuentes se logra con estrategias sencillas. Entonces, volvemos nuevamente al primer nivel de atención, al nivel comunitario, y cómo, estableciendo medidas sencillas, de bajo costo y aplicables en el primer nivel de atención, nosotros podemos tener impactos tremendos sobre la carga de morbimortalidad infantil y de la niñez. Entonces, esa parte hay que tenerla bien presente. ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes que todavía hoy en día siguen siendo las que más muertes producen a nivel mundial? Pues la neumonía y la diarrea, aunque parezca le parezca a uno ilógico que todavía esas sean las principales causas. ¿Por qué? Porque son prevenibles, la mayoría de ellas por vacuna. Hay vacunas para prevenir las enfermedades invasivas, las neumonías más severas, por ejemplo, por neumococo. Las diarreas por rotavirus son prevenibles por vacunas, las formas más severas. Y aún así todavía tenemos muertes por neumonía y muertes por diarrea. Entonces, recordar que el control de las enfermedades más frecuentes, que son las responsables de la mayor carga de morbimortalidad, se logra con estrategias sencillas que son aplicables en el primer nivel de atención, y que el médico del primer nivel de atención, el médico general con enfoque de atención primaria de la salud, debe poseer las competencias necesarias para ponerlas para aplicar este tipo de estrategias. Esto nada más para ver un poquito cómo ha evolucionado la humanidad como humanidad en los últimos 2 siglos. Vamos a ir viendo cada uno de esos cuadritos por separado. Miren qué pasó entre 1820 y el 2015. En 1820, la población del mundo era cerca de 1.100 millones de personas. Billion en inglés es 1.000 millones. O sea, 1.1 eran 1.100 millones de personas en 1820. Para 1900 había aumentado solamente 0.6 billones, es decir, 600 millones más. En vez de 1.100 millones, ahora eran 1.700 millones, había 600 millones más. Pero fíjense qué pasó desde 1900 hasta el 2015. La población en el 2015 andaba por cerca de 7.4 billones, es decir, 7.400 millones de seres humanos en el planeta aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la población del mundo se multiplicó por 6.8 veces en 2 siglos. Eso es un aumento importantísimo, grandísimo. ¿A qué se debe realmente, en parte o en gran parte, a ese aumento en la población
de esta manera tan dramático? Pues a mejoras en la condición de salud de la población a nivel global. Claro que hay diferencias entre algunos países y otros, y a eso le llamamos inequidades. Sin embargo, fíjense cómo sí ha habido una mejoría notable, y eso explica por qué la población se ha aumentado tanto. Miren la pobreza extrema. Si el mundo estuviera conformado por 100 personas nada más, para tratarlo como en porcentaje, pero imaginen una aldea, que el mundo fuera una aldea de 100 personas. Si el mundo hubiese sido una aldea de 100 personas, en 1820, 94 de esas 100 personas vivirían en pobreza extrema. Solamente 6 de las 100 personas de la aldea no vivirían en pobreza extrema. Si esa aldea de 100 personas fuera en el 2015, 90 de las 100 personas de la aldea no vivirían en pobreza extrema, solamente 10 vivirían en pobreza extrema. Ese es un cambio notable. Claro que hay diferencias injustas todavía, diferencias muy notables en la distribución de los recursos a nivel mundial y a nivel local en cada país. Sin embargo, es obvio que ha habido una mejoría. En cuanto a democracia, fíjense, en 1820 de la aldea de 100 personas, 99 no vivían en una democracia, solamente una vivía en democracia. Si eso ocurría, se analizaba en 2015, 44 no vivirían en democracia, más de la mitad, 56, vivirían en democracia. Entonces también ha habido un cambio ahí importante a nivel del mundo. Educación básica. Para 1820, solamente la aldea de 100 personas, solamente 17 tendrían educación básica o un poquito más allá, y 83 no tendrían ningún tipo de educación. Si lo tomamos en el 2015, fíjense cómo se ha volteado esto. Ahora en el 2015, 86 tendrían por lo menos la educación básica o más, y 14 no tendrían ningún tipo de educación. Un avance notable también. En cuanto a vacunación, contra difteria, pertussis y tétano. Esa es DPT. Esa se usa como indicador porque es una vacuna fácil de trazar, de medir. Obviamente en 1820 nadie estaba vacunado porque no existían las vacunas. Tenemos que movernos hacia la década de los 50, 60, cuando comienza entonces los procesos, el aumento de disponibilidad de vacunas y los procesos de vacunación. Y fíjense cómo ha ido aumentando esto, que para el 2015, si tuviéramos 100 personas, 86 estarían adecuadamente vacunadas contra difteria, pertussis y tétano, y 14 no estarían vacunadas. Obviamente la meta es llevar esto a 0. Todos deberían tener las vacunas. Literacy, entiéndase como la capacidad para entender, para aprender cuando recibes información. En 1820, de cada 100, 12 solamente eran capaces de leer y comprender. 88 no tenían esa facilidad. En 2014, 85 tienen la capacidad y solamente 15 no la tienen. Entonces, es otro avance notable. La mortalidad infantil. Miren, la mortalidad infantil en 1820 era muy cercana al 50%. 43 niños de cada 100 morían antes de los 5 años, mientras tanto el 57 vivían hasta los 5 años de vida. Estamos hablando hasta los 5 años, o sea, 57 de cada 100 vivían, de cada 100 niños vivían hasta los 5 años, lograban llegar hasta los 5 años de todos los que nacían, y 43 morían antes de cumplir 5 años. Eso era en 1820, pero fíjense cómo eso se mantuvo casi en un plató, en una meseta, prácticamente todo el siglo XIX. Ya para 1900 comienza a verse una disminución, y aquí sí comienza entonces la disminución importante después de 1930-40, y a los niveles que estamos hoy en día, de cada 100 niños que nacen, 96 cumplirán sus 5 años, llegarán a su 5º cumpleaños, y solamente 4 morirán antes del 5º cumpleaños. Un dato importante, un logro importante en cuanto a salud. Vamos a estudiar entonces la evolución de la mortalidad.
Ustedes van a tener una asignación, la van a poder ver ahí en la plataforma y van a tener que trabajar esa parte, la van a trabajar, la trabajan en grupo. Pero yo les voy a dar un pantallazo de cómo eran las cosas. Fíjense, en el año 2005 el grupo de Bryce publicó este estudio en el Lancet, era analizando la mortalidad en menores de 5 años ocurrida en el 2003, o sea, como el proceso de análisis, de recabar los datos y analizarlos lleva bastante, comenzaron a estudiar la del 2003, pero la publicación estuvo lista en el 2005. ¿Qué encontraron Bryce y su grupo para que se lo hicieron a petición de la OMS? ¿Qué encontraron con respecto a la mortalidad en menores de 5 años? Fíjense, 19% de los niños de los que morían por neumonía. 17%, muy cerquita y muy pegadito, morían por diarrea. Eran las principales causas de muerte individuales de niños menores de 5 años. Neumonía con 19% y diarrea 17%. Fíjense que comenzó, y esto fue sorprendente para ellos y se comentó mucho en aquel momento, cómo las muertes neonatales, estamos hablando de menores de 5 años, pero el 37%, casi 4 de cada 10 de los que morían antes de cumplir 5 años, morían en el primer mes de vida, son muertes neonatales, era 37%, y eso comenzaba entonces a llamar la atención y a preocupar. Y las otras causas, pues, fíjense, por ejemplo, malaria, 8%, pero estaba prácticamente restringida a África y parte del sureste asiático. Sarampión, solamente el 4% de los niños menores de 5 años que morían por sarampión, y por VIH y SIDA alrededor de 3%. Lo demás, todo el otro montón y comenzaba a marcar los accidentes, la violencia, 3%, lesiones. Y todas las demás iban englobadas en conjunto, hacían un 10%. Pero comenzaba a llamar esto importante, esto de las muertes neonatales. Si se analizaban las muertes neonatales, la mayor cantidad de muertes eran por sepsis o neumonía, 26%, y por asfixia, 23%, ¿ok? Pretérmino, 28%. Muy cerquita, realmente pretérmino era más que sepsis, neumonía y asfixia. Entonces, son problemas que, a pesar de que afectan al recién nacido, al niño, son problemas que tienen que ver con la mamá, la salud de la mamá y el control y la salud durante el embarazo. Entonces, llamaba la atención. Fíjense que todavía aparecía tétanos, el tétano neonatal por falta de inmunización a la mamá contra el tétano, la diarrea marcada acá en el recién nacido también, y la asfixia neonatal, su manejo inadecuado, que es lo que lleva a la muerte, era el 23%, y esto es manejo del parto, atención inmediata durante el parto. Entonces, esto daba bastante idea de qué cosas se tenían que manejar en ese momento. Vuelvo y le repito, es la mortalidad de menores de 5 años en el 2003, periodizada y publicada en el 2005. ¿Cuántas muertes hubo ese año? 10.6 millones de defunciones anuales. Es decir, en el año 2003 murieron 10.6 millones de niños menores de 5 años, y como vimos allá, pues se deben a 6 causas básicas: neumonía, diarrea, malaria, neumonía y sepsis neonatal, prematuridad y asfixia al nacimiento. Los últimos 3 relacionadas con el neonato, con el recién nacido, y los 3 primeros pues ya niños más grandecitos, de los cuales neumonía y diarrea eran por mucho los más importantes. 4 categorías de enfermedades transmisibles explicaban más del 50% de las muertes infantiles. Si ustedes lo suman neumonía, diarrea, neumonía y sepsis neonatal, y malaria, es más del 50%, son infecciosas. Entonces la patología infecciosa seguía siendo importante en ese momento. Y existían variaciones geográficas en las causas de muerte. Claro, no se mueren lo mismo en los niños de África o del sureste de Asia que los niños de Latinoamérica, o que los niños de Europa occidental o los niños de Norteamérica. Entonces hay diferencias. E incluso a nivel de los países, dentro de los países, hay diferencias. Por ejemplo, aquí mismo en nuestro pequeño Panamá,
No es lo mismo la mortalidad infantil, por ejemplo, de la ciudad de Panamá o de San Miguelito cuando usted la compara con la mortalidad infantil de Bocas del Toro o de la comarca Nuevo Buglé. La comarca Nuevo Buglé tiene una mortalidad que es mucho más que el doble que la mortalidad general de mortalidad infantil, estamos hablando de menores de 1 año, que el resto del país. Entonces esas diferencias denotan inequidades, o sea, hay diferencias injustificables, injustas dentro de los países, entre los países y a nivel mundial. Sarampión, tétanos y VIH-Sida representaban una pequeña proporción de las muertes de menores de 5 años, estamos hablando de 2003, publicado en 2005, y como les decía, las causas de mortalidad neonatal representaban un nuevo territorio. Alrededor del 40% de las muertes infantiles eran neonatales, un poquito menos, le salió a ellos 36%. Y la prematuridad, sepsis, neumonía, asfixia neonatal representaban 3/4 de ella. Y eso tiene que ver, como les explicaba, con el manejo de la salud de la mujer y de la embarazada y la atención del parto. Luego, 5 años después, el grupo ya no fue el grupo de Bryce, ahora es el grupo de Black de Johns Hopkins, la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, fue reclutada por, ya no solamente ahora es OMS, UNICEF, conjunto, reclutaron al grupo del Dr. Black para que hiciera el mismo análisis que se había hecho en el 2003, un poco mejorado, y pues se hizo ahora del 2008 y se publicó en el 2010. Neumonía era la principal causa de muerte en menores de 5 años, seguía siéndolo, pero fíjense que bajó el porcentaje de 19 a 14. Si le sumamos las neumonías neonatales, en total hacen 18, pero es sumando las neonatales. Las diarreas disminuyeron también, fíjense que ahora están en 14, la neumonía y diarrea están casi iguales, nada más que en neonatos es mucho menos ahora, pero siguen siendo las principales neumonía y diarrea. Y fíjense lo que ocurrió con las causas neonatales, ahora se fueron por encima del 40%. Siguen siendo cada vez más importantes y las causas siguen siendo más o menos las mismas. El pretérmino, la asfixia neonatal, la sepsis, la neumonía, que la separaron ahora sepsis y neumonía, las anomalías congénitas que marcan, y todavía el tétano marca poquito, pero marca. Entonces, recuerdan que les dije que eran 10.6 millones de muertes menores de 5 años en el 2003, fíjense lo que ocurrió en el 2008. No son 10.6, ahora son 8.8 millones de muertes en menores de 5 años. Eso es algo importante. No solamente se variaron los porcentajes, sino que disminuyó la cantidad. Habiendo más niños en el mundo, en ese momento, en el 2008, había más niños que en el 2003, la cantidad de muertes fue menos. Murieron menos niños. 8.8 millones, casi 2 millones menos que en 5 años anterior. Y neumonía pues seguía siendo responsable de más de un millón, 1.6 millones de muertes de esas 8.8. Y neumonía más diarrea eran prácticamente 1 de cada 3 muertes, el 33%. O sea, seguían teniendo un valor importante, un peso importante de neumonía y diarrea. Entonces eso fue 2008, publicado en el 2010. ¿Y cómo se comportó la mortalidad en ese mismo año 2008 acá en la región de las Américas? Bueno, esta diapositiva de OPS de aquella época nos dice que, fíjense, si bien es cierto, las causas neonatales a nivel mundial eran el 41%, 4 de cada 10, en América las perinatales eran alrededor de 6 de cada 10, era el 58%. O sea, ese nuevo territorio acá en Latinoamérica era mucho más amplio y había que ponerle atención. Neumonía y diarrea, acá lo ponen como respiratoria, y diarreas prácticamente parejas, 12% y 12% siguen siendo las más importantes. Acá en Latinoamérica se segregó la desnutrición y miren, era algo preocupante. Todavía en el 2008, 3% de los niños que morían por desnutrición. Y otras causas, pues 6%, accidentes, comenzaba a marcar ya de manera importante 6%. ¿Cuántas muertes hubo en ese año, en
2008 en Latinoamérica en menores de 5 años, 132.194 muertes. Si uno compara 132.194 contra 8.8 millones, nos damos cuenta que la región de las Américas está bastante bien, es decir, es una de las regiones con mejor desempeño en cuanto a mortalidad infantil. Y luego, bien, este cuadrito interesante, este fue ya 5 años después. Recuerden, 2003, 2008, ahora es 2013, se publicó en el 2015, pero es la mortalidad del 2013. Se quedaron con el grupo de Black, no cambiaron de investigadores. Ahora fue el propio grupo de Black el que hizo la estimación. Fíjense, a nivel mundial, las muertes neonatales siguen teniendo el 44%, es elevado. Acá en América era ya para ese momento un poquito más del 60%, o sea que sigue siendo ese nuevo territorio, sigue siendo importante. Neumonía bajó, todavía está ahí marcando, es de las más importantes, pero bajó. Diarrea también bajó, y miren cómo se distribuye ahora las demás. Todas han bajado en general en cuanto a porcentaje, pero ¿por qué? Porque aumentaron esto. Pero recuerden que esto es porcentajes. Y ahora no fueron 8.8 millones, fueron 6.3 millones. Cada vez va disminuyendo la cantidad. Si tuviéramos que explicar esto, cada año mueren menos niños. Eso es así. Y mueren menos niños en todas las edades. ¿Por qué se explica entonces que si cada año mueren menos niños y mueren menos niños en todas las edades, incluyendo la neonatal, cada vez la fracción del pastel de las muertes neonatales es mayor? Simple y sencillamente porque bajan más rápido las otras edades. El niño de 1 mes a 1 año y el de 1 a 5 años bajan más rápido que lo que baja la neonatal. La neonatal también baja, también está disminuyendo, pero disminuye a un ritmo más lento. ¿Por qué? Por lo que les decía, la explicación es que no depende nada más de lo que hagamos con el niño. Para bajar mortalidad neonatal tengo que hacer actividades, acciones con la salud de la mamá y la vigilancia durante el control prenatal y la adecuada atención del parto y del recién nacido inmediatamente en el parto. Entonces, ese tipo de cosas hay que reforzarlas, hay que reforzar la atención, la salud de la mujer, la atención del embarazo, la vigilancia del embarazo y la vigilancia de la labor, el parto y la atención adecuada al recién nacido. Si hacemos esto, obviamente no es que va a ser, los porcentajes probablemente van a disminuir poco a poco, pero cada vez vamos a ir mejorando y disminuyendo la cantidad de recién nacidos que mueren por año. Fíjense lo que dice acá la Contraloría en Panamá en cifras. Esto fue para el año 2015, que era la referencia que busqué más reciente. Debe haber algo ya de 2018, tengo que ponerme a buscar. Pero la idea no es que se aprendan números, porque los números varían y varían de año a año. Lo que quiero es que vean las relaciones, cómo se relaciona esto con lo que acabamos de ver. El total de nacimientos vivos ocurridos en el 2015 fue 75.901 en todo el país, de los cuales 72.093 fueron atendidos por profesional de salud. O sea, un porcentaje bastante bueno, pero debería ser el 100%, lo cual nos indica que a nivel de la República la asistencia médica equivale a un 95%. Podemos observar que en el quinquenio 2011 a 2015, la tasa bruta de natalidad de la República se ha mantenido en 19 nacimientos por cada 1.000 habitantes. En cuanto a las áreas urbana y rural, estas oscilan entre 18.1 para la urbana y 21.3 para la rural respectivamente. En la ciudad de Colón se nota una disminución importante en la tasa de natalidad, que estaba en 30.3 por 1.000 habitantes a 25.1. Imagínense, un área donde hay mucha pobreza y mucho problema, y era una de las que tenía las tasas de natalidad más altas. Se logró disminuir para el 2015.
En cuanto a las defunciones fetales, la tasa ha presentado a través de los años una disminución. Sin embargo, para el 2015 se observa un aumento importante en el área rural en comparación con el de 2014, de 64.1 a 74.7 por 1.000 nacimientos vivos. Esas son muertes fetales, es decir, pérdidas fetales antes del nacimiento, ¿no? Son mortinatos. Entonces, ese aumento en el área rural es un indicador de que algo está fallando en la vigilancia de lo que les decía, salud de la mujer, vigilancia del embarazo y vigilancia de la labor y parto. Esta grafiquita es sumamente importante también, está ya algo viejita, pero vuelvo y le digo, no, lo importante no son los números, sino ver los porcentajes, porque esos porcentajes se mantienen. Miren, ya vimos que la mortalidad neonatal es un nuevo campo, un nuevo territorio y que está cada vez cobrando más importancia. Pero el periodo neonatal es desde que el niño nace hasta los 28 días estadísticamente, pero en ese, o podríamos decir hasta el mes, pero en ese periodo, ¿cuándo es que mueren los niños? ¿Se mueren igual durante todo el periodo o mueren más en determinado momento? Miren lo que dice este cuadrito que publicó el muro de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Cerca del 50%, la mitad de las muertes neonatales suceden en las primeras 24 horas. Y si sumamos toda la primera semana, el 75% de las muertes neonatales suceden en la primera semana. Y dentro de la primera semana, muy importante, los primeros 3 días. Entonces, el tiempo en el que más recién nacidos mueren es el de más baja cobertura de atención de calidad. Eso es lo que les quiero decir. No estamos atendiendo bien el embarazo, sobre todo el final del embarazo, la labor de parto, el parto y la atención inmediata del recién nacido. Y eso tiene que mejorarse para poder lograr entonces disminuir esta mortalidad neonatal. Y eso lo dice UNICEF. Desde 1990, el mundo ha reducido el número de muertes de recién nacidos en más de 1/3, pero todavía casi 3 millones de recién nacidos mueren cada año, principalmente por causas prevenibles. Entonces, hay un trabajo que hacer en ese sentido. Entonces, la pregunta, ¿es necesario actuar? Claro que es necesario actuar. ¿Dónde actuamos? Pues de lo que hemos estado hablando, pareciera ser que el lugar óptimo para actuar es en la red primaria de atención, fortaleciendo la red primaria de atención y fortaleciendo acciones que contribuyan a disminuir las muertes de menores de 5 años, pero sobre todo las de los menores de 1 mes, las de los recién nacidos. ¿Cuándo actuamos? Pues tiene que ser ya, estamos tarde. ¿Y cómo actuamos? Actuando implementando acciones en el nivel primario. Esta grafiquita del continuo de la atención es sumamente importante para entender por qué nuestro sistema de salud, que es segmentado, porque no es un solo sistema, tiene Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, la parte privada. Nuestro sistema segmentado se ha enfocado mucho en la parte curativa, es decir, es centrado en la enfermedad, centrado en diagnosticar y tratar la enfermedad clínica, en tratar y paliar las complicaciones o rehabilitar, y cuando ya no hay nada que hacer, pues los cuidados paliativos porque la persona llega a la invalidez y al final de su vida. Pareciera que estuviésemos centrados aquí y eso no nos va a ayudar a avanzar, porque lo que tenemos que hacer es voltear la mirada hacia la salud. Lo que tenemos que lograr es, trabajando con los individuos, las familias y las comunidades, trabajar en la promoción de estilos de vida saludables, ¿ok? Cambiar hábitos y prácticas dentro de las familias y las comunidades hacia prácticas y estilos de vida saludables, pero no solamente es actuando con las familias y los individuos en las comunidades, sino actuando a través de los determinantes de la salud. Y lo veíamos al principio, tener un trabajo digno que me permita los ingresos necesarios para tener una vivienda digna, seguridad alimentaria, poder mandar los niños a un sistema educativo de alta calidad que debería ser público, la atención de salud, todo eso son el agua potable, las vías de comunicación, tantas cosas que podríamos hablar dentro de los determinantes de salud, un ambiente sano, actuar sobre los factores de riesgo que están en la comunidad y en las familias para disminuirlo, y eso lo logramos a través de la promoción y la educación para la salud,
y detección oportuna de la enfermedad cuando todavía no se ha manifestado, es decir, en la enfermedad preclínica, a través de tamizajes que no necesariamente tienen que ser a través de laboratorio, sino a través de la atención. Por ejemplo, el control de peso, índice de masa corporal y todo eso desde la niñez en adelante para evitar la obesidad. El sobrepeso y la obesidad, que lo podríamos considerar ya el sobrepeso una enfermedad preclínica y la obesidad una verdadera enfermedad. Entonces, haciendo vigilancia de la salud, podemos desde el primer nivel de atención, fortaleciendo esta parte, tener individuos más sanos, familias más sanas, comunidades más sanas. Y obviamente, cuando se manifiesta la enfermedad, si todo esto se está cumpliendo, la vamos a detectar y a diagnosticar oportunamente, vamos a tratar, vamos a disminuir complicaciones, a evitarlas, y cuando haya, pues, favorecer una rehabilitación adecuada, y siempre va a haber pues la necesidad de cuidados paliativos y cuidado de las personas con invalidez. Pero esto va a ser lo menos porque vamos a estar logrando salud al trabajar acá. Es importante tener esto presente porque, vuelvo y le repito, nuestro sistema está ahorita mismo totalmente enfocado hacia la enfermedad, no hacia la salud. Y de hecho, una de los grandes problemas que yo veo y que ha sido muy discutido es la formación de ustedes como estudiantes de medicina. Si ustedes hacen una reflexión, y les pido que la hagan y luego lo podemos comentar a través de una sesión presencial, ¿dónde creen ustedes que se les está formando, dónde se les está poniendo más peso? ¿Hacia la enfermedad, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, o hacia la salud? Realmente, si queremos mejorar el sistema, la formación de ustedes debería ser enfocada hacia la salud. Y tendríamos que cambiar el sistema de salud a un sistema que trabaje en redes integradas de servicios de salud. Un solo sistema público en su gestión, en la administración, público en el financiamiento y público en la prestación de servicios, bien organizado en redes integradas de servicios de salud, donde se basa sobre todo en la comunidad y su territorio, las familias y las personas que acceden al sistema a través del primer nivel de atención, que debe ser fuerte. Es la puerta de entrada y debe ser el más fuerte, y que no solamente se encarga de la parte de promoción, educación, prevención, sino que también se encarga de los aspectos de salud pública, ¿ok? Y de la coordinación con otros sectores, porque salud no solamente es dependiente del sector salud. El propio sector salud, si acaso, tendrá la responsabilidad del 10% de la salud. ¿Por qué? Porque lo demás es, por ejemplo, agua potable, tiene que ver con el IDAN, con los gobiernos locales, la parte social, está el MIDES, también están los gobiernos locales, las ONG, los clubes cívicos, o sea, hay toda una serie de acciones que deben coordinarse, pero que las debe coordinar el primer nivel de atención, trabajando en conjunto con las comunidades, las familias y las personas. Obviamente, este sistema de atención, de primer nivel de atención fuerte, debe tener la capacidad y la facilidad de, cuando es necesario, enviar a las personas que requieren atención especializada, y esta debe ser oportuna, rápida. Eso de que mando al paciente al especialista y tiene que esperarse la cita no tiene razón de ser. Tiene que haber una organización tal que las citas sean rápidas y la resolución sea rápida. Y una vez visto el paciente, identificado el problema y comenzado a manejar, el paciente debe regresar con la información debe moverse en todas direcciones y debe regresar al primer nivel de atención. Esto lo facilita mucho tener un solo sistema de información. El expediente clínico electrónico debe ser uno. ¿Cómo estamos nosotros ahora mismo aquí en Panamá? El Ministerio de Salud tiene un expediente electrónico que se llama el SEIS, el Sistema Electrónico de Información en Salud, y la Caja de Seguro Social tiene otro sistema que se llama el SIS, Sistema Informático en Salud, y los dos no se hablan. Entonces, el médico del centro de salud no puede ver si el paciente ha sido atendido en la Caja de Seguro Social, no puede ver que se le ha hecho en la Caja de Seguro Social. Y de la misma forma, el médico que atiende en la Caja de Seguro Social no puede ver lo que se está haciendo con el paciente en el Ministerio de Salud. Hay que integrar a todas las instalaciones a un solo sistema. Por eso es que tiene que ser un solo sistema de salud. Y obviamente con el apoyo de un sistema administrativo de apoyo clínico adecuado, los recursos humanos suficientes y adecuados también, un
solo sistema de información potente, incentivos financieros para que esto funcione adecuadamente y una normatividad que regule todo el funcionamiento del sistema, y eso le llamamos gestión. Y alrededor de todo eso, de la gestión, de la prestación y de las relaciones, está la rectoría, que debe ser la máxima autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo actuamos? Lograr el acceso y cobertura universal a la atención integral de salud es la estrategia fundamental. Tenemos que lograr que la gente tenga acceso al sistema y que se descubra el sistema. Hay una dimensión ética a considerar, lograr una mayor equidad, justicia en la distribución de los recursos que no son infinitos, que son finitos, y la solidaridad. Esta imagen ayuda mucho a hacer la diferencia entre igualdad y equidad. Si yo distribuyo los recursos con igualdad, yo le doy los mismos recursos a todos, pero pónganse a ver, este que está viendo el juego aquí no necesitaba nada para ver el juego. Si él lo dejó sin nada, él ve el juego bien. Este con este el recurso que le di está bien, lo puede ver, y a este le di el recurso, pero ¿de qué le sirvió? No ve el juego. Lo ideal sería, este no lo necesita, pues no le doy, este le doy lo que requiere, y a este que requiere un poquito más, le doy más. Esa es la diferencia entre equidad e igualdad. Y la equidad tiene mucho que ver con la justicia y la solidaridad. Entonces, en un sistema que funciona, en un sistema que logra acceso y cobertura universal, los recursos se reparten de manera equitativa. La dimensión política no la podemos dejar aparte. Se requiere el apoyo político y el compromiso político para cumplir los compromisos internacionales adoptados por los países, especialmente en el logro de metas internacionales. Hasta el 2015 tuvimos los ODM, los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Ahora, del 2015 al 2030, tenemos los ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también los van a analizar ustedes en una de las asignaciones que tenemos para esta semana. Es importante de la dimensión política entender que cuando hablamos de tener un sistema de salud que garantice acceso y cobertura universal, no le estamos haciendo un favor a nadie. Eso no se hace por favor o caridad. La salud es un derecho humano, es un derecho de todo ser humano tener acceso a salud, no solamente al sistema de salud, sino tener salud. Y en el caso de los niños, pues, ver desde cómo ha ido migrando esto. Miren, el primer documento que habló de derechos del niño fue en la década de los 20, eso también lo tienen en una de las asignaciones para que lo revisen, la Declaración de Ginebra. Luego, en la década de los 50, vino por primera vez la Declaración de los Derechos del Niño, obviamente dicho, y así nos fuimos hasta el 89, cuando se aprueba la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué diferencia hay entre la Declaración de Ginebra, la Declaración de los Derechos del Niño de la década de los 50, con la Convención de los Derechos del Niño del 89? Esta palabrita, convención. Cuando hablamos de declaración, es algo que se declara pero que no es vinculante, en palabras de los abogados. Los abogados, cuando dicen que es vinculante, es que estás obligado a cumplirlo. La Convención de los Derechos del Niño tiene peso de tratado internacional, por lo tanto es vinculante. Cuando un país firma esa convención, se hace parte de ese tratado internacional y está obligado a cumplirlo. Entonces, la importancia que tenemos ahora con la Convención de los Derechos del Niño. Panamá es signataria de la Convención de los Derechos del Niño, por lo tanto, desde el punto de vista de la dimensión política, estamos comprometidos como país a hacer valer los derechos del niño. Es importante que ustedes, como futuros médicos, conozcan los derechos del niño, y está dentro de una de las asignaciones. Van a tener que revisar y conocer, empaparse de los derechos del niño. Y bueno, estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es el compromiso internacional que tenemos ahora mismo para cumplir, ¿no? La fecha de cumpleaños es el 2030. Y fíjense, uno podría decir, bueno, el 3, que es salud y bienestar, tiene que ver es el que tiene que ver con salud. Si nos enfocamos en salud de los niños, salud integral de los niños y adolescentes,
Vamos a revisarlos rápidamente y se darán cuenta que todos tienen que ver. Fin de la pobreza. Es sumamente importante que no haya pobreza para que los niños y niñas y los adolescentes se desarrollen en un medio adecuado, reciban la educación adecuada y logren su potencial. Hambre cero. Hombre, si la desnutrición es una de las causas de que los niños no alcancen su desarrollo, todo su potencial de desarrollo. Por lo tanto, esto es sumamente importante para niños y adolescentes. Salud y bienestar, pues claro, esa es de nosotros. Educación de calidad, por supuesto, es parte de la salud integral de un niño y de los adolescentes, es educarse. La igualdad de género, por supuesto, niños y niñas por igual, teniendo los mismos derechos, y aquí podríamos abrir discusión sobre la disforia de género, los transgéneros y todos los derechos que hay. Agua limpia y saneamiento, sumamente importante para la salud, no es insoslayable. Energía asequible y no contaminante, ¿por qué? Porque tiene que ver con un medio ambiente sano, también tiene que ver con salud. Trabajo decente y crecimiento económico para que todo lo demás se logre. Industria, innovación, infraestructura, muy ligado a trabajo. Reducción de las desigualdades o de las inequidades, ¿ok? Ya lo acabamos de ver, lo importante que es. Ciudades y comunidades sostenibles, que hacen comunidades más sanas, producción y consumo responsable, acción por el clima para un medio ambiente saludable, protección de la vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, todo esto es medio ambiente, paz, justicia e instituciones sólidas, la parte política. Y la 17 es lograr alianzas para que se logren los objetivos. Entonces, ninguna está desvinculada de salud. Todos los objetivos de desarrollo sostenible, a la larga, empujan o llevan a que haya una mejor salud integral. Entonces, también hay una dimensión social. El desafío de coordinar los recursos existentes en todos los niveles a lo interno del país para optimizar su utilización en favor de los grupos más vulnerables. Actualmente el país tiene 15 regiones de salud, un país tan pequeño y cada uno con sus diferencias y con sus problemas. Y además, entonces, cada región se divide en los sistemas distritales de salud. Cada región tiene, cuando hay, en el caso, excepto en San Miguelito, que es un solo distrito, por ejemplo, acá en la región de Chiriquí, todos los distritos tienen un sistema distrital. ¿Por qué es importante eso? Porque hay que trabajar es con las comunidades desde el nivel local. Entonces, el sistema también tiene que tener esa visión. No es que se fragmenta el sistema es fuerte y debe ser integrado. Redes integradas de servicios de salud, pero se trabaja desde la base, se trabaja desde el nivel local y comunitario. ¿Para qué? Para contemplar y asegurar la participación activa de las comunidades y de la sociedad civil organizada con inclusión ciudadana en los procesos de transformación. Si vamos a transformar la salud, tiene que ser con participación de todos. Entonces, la cuarta dimensión serían las perspectivas futuras, la visión a mediano y largo plazo. Ya dijimos, los ODS, hay que hacer planificación estratégica para cumplir esos objetivos que no le corresponde solamente a salud. Salud puede articular con las demás instituciones el logro de esos objetivos. Definitivamente hay que ser innovadores. Miren la situación en la que estamos actualmente con la pandemia de COVID-19. Hay que buscar nuevas formas de enfocar los problemas que nos agobian. Entonces, para innovar uno requiere pensar a veces en la complejidad. Las soluciones no siempre son sencillas y simétricas. A veces hay que pensar en asimetría y complejidad. Y tenemos que acostumbrarnos a manejarnos dentro de un alto grado de incertidumbre. La incertidumbre a veces es mayor, a veces es menor, pero siempre está. Claro, en situaciones como la que estamos viviendo ahora, el nivel de incertidumbre es alto, porque una enfermedad nueva, no conocíamos nada de ella, del virus, ¿no? Ahora lo estamos conociendo y en la medida que tengamos más conocimiento, el nivel de incertidumbre baja, pero en este momento todavía el nivel de incertidumbre es altísimo y hay que acostumbrarse a trabajar así, hay que ser resilientes y después más adelante vamos a explicar qué significa ser resiliente desde el punto de vista individual, pero también colectivo y organizacional. Obviamente fortalecer la red primaria de atención es una meta que no se puede aplazar más, hay que lograrla, porque la red primaria de atención es la base del sistema y lamentablemente nuestro país es débil. Y necesitamos entonces, el mensaje, el resumen de todo eso es que necesitamos transformar el sistema de salud.
Y ustedes, estimados estudiantes, son los llamados a transformar la atención de salud del país. Ustedes son el futuro, y el futuro no tan lejano ya, un futuro cercano. Ustedes tenemos que formarlos con esa visión de que el sistema tiene que transformarse, de que el sistema tiene que volverse más equitativo y tiene que garantizar el acceso y cobertura universal para poder que llevemos adelante. Se ha ido avanzando, pero a veces se avanza, se echa hacia atrás. Cuando cambie la mentalidad de los que están en el sistema, esto va a cambiar, y por eso ustedes son los llamados a transformar este sistema. Muy bien, así quedamos por el momento. Esta sería pues la primera clase. Nos estamos viendo, yo me comunico con ustedes. Muchas gracias.